para ir iniciando. Muy bien, entonces vamos a estudiar el tema de series de Fourier. Ok, entonces en este caso vamos a tener nosotros el siguiente planteamiento. Si nosotros tenemos un conjunto que tenga esta forma, 1, coseno de pi sobre p x, coseno de 2pi sobre px, coseno de 3pi sobre px, así sucesivamente con los cosenos, y luego el conjunto seno de pi sobre px, seno de 2pi sobre px, y así sucesivamente, ¿sí? Este conjunto nosotros podemos verificar que es un conjunto ortogonal. ¿Ok? Ahora, bueno, es un conjunto ortogonal en un intervalo que va de menos p a p. ¿Ok? Ahora, este conjunto es un conjunto especial porque nos va a ayudar a desarrollar una función f. La vamos a poder desarrollar como una serie trigonométrica, ¿sí? Que consista de estas funciones trigonométricas precisamente en este intervalo dado. Y esa serie va a tener la forma de esta manera. F de x va a ser igual a 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a n por el coseno de n pi sobre px más de n el seno de n pi sobre px. ¿Sí? Entonces, fíjense que en esta serie estamos involucrando todas las funciones coseno como aparecen en este conjunto y estamos involucrando a todas las funciones seno como aparecen en este conjunto, además de tener una función constante, ¿sí? Que en este caso pues es la función 1, ¿sí? Para nosotros determinar cómo calcular los coeficientes que aparecen en esta serie, que los coeficientes son A0, AN y BN, ¿sí? Para nosotros determinar esto, se hace un análisis de desarrollo en series ortogonales. Lo pueden ustedes estudiar con más detenimiento en la sección 10.2 del libro de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ahí viene desarrollado cómo vamos a llegar a cada uno de estos coeficientes. Al final, lo que vamos a obtener aquí es una manera de expresar cada uno de estos coeficientes llamados coeficientes de Fourier. Y vamos a tener que cada uno de ellos se calcula mediante una integración. A0 va a ser 1 sobre p por la integral de menos p a p de la función dada de x. AN es igual a 1 sobre p integral de menos p a p de la función por el coseno de n pi sobre px. Y por último vamos a tener el coeficiente Bn, que es 1 sobre p integral de menos p a p de la función por el seno. Al conjunto de estas, bueno, esta serie, ¿sí? Se conoce como serie de Fourier. Y estos son los coeficientes de Fourier. Y entonces, ¿para qué utilizamos esto? O sea, ¿cuál es la razón o cuál es la necesidad de nosotros encontrar la serie junto con los coeficientes de Fourier de alguna función? ¿Sí? Bueno, existen distintas aplicaciones en la interpretación de señales, el estudio de diferentes cargas en vigas, la manera en cómo oscilan algunas cuerdas que están sujetas con cierta tensión, ¿sí? Entonces, este tipo de estudios generalmente va a involucrar funciones que son discontinuas. Vamos a suponer que se nos va a dar una función, ¿sí?
que va a tener la siguiente gráfica. Nosotros interpretamos una señal o graficamos las cargas que se encuentran sobre una viga o tenemos la tensión sobre una cuerda, ¿sí? Y vamos a suponer que eso nos va a dar algo así, una gráfica de esta forma, ¿sí? El problema de esta función es que al ser una función discontinua, vamos a perder información en ciertos puntos. Por ejemplo, específicamente en esta función no sabemos qué pasa en el punto x igual a 0, ¿sí? Porque es donde existe un brinco. También la función solamente va a estar definida en un intervalo. Este es un intervalo simétrico que va de menos p a p, ¿sí? Pero como esta función pues está muy limitada, ¿sí? Porque es una función discontinua, muchas veces no podemos hacer un análisis más complejo al respecto de ella. Entonces, lo que se busca hacer son dos cosas. Primero que nada, se le asigna una periodicidad a esta función. Y ese periodo, pues básicamente equivale al intervalo sobre el cual está definido, ¿no? En este caso, el periodo de esta función sería 2p, ¿sí? Porque la función en sí, pues va desde menos p a p. Entonces, si yo esta función la extiendo periódicamente, es decir, grafico con un periodo de 2p, entonces quiere decir que voy a estar repitiendo la forma de la función cada 2p veces. ¿Sí? Tendré aquí así, luego acá algo así, ¿no? Entonces, yo puedo extender esta función con un periodo de 2p, de menos infinito hasta infinito, ¿no? Por lo menos ahí ya obtengo un poquito más de información, pero pues resulta que la función sigue teniendo saltos cada p veces, ¿no? En este caso, o sea, cada intervalo p. Entonces estos saltos pues sigue siendo una pérdida de información. Lo que nosotros hacemos, muchachos, entonces, es transformar la función que tenemos aquí a una serie trigonométrica. Y puede ser, o sea, se puede transformar en distintos tipos de serie de acuerdo a la aplicación o a la necesidad de nuestro problema, ¿sí? En este caso, vamos a transformar la función en una serie de Fourier, que es la que teníamos aquí arriba. Fíjense que la serie de Fourier involucra funciones trigonométricas coseno y seno, ¿sí? Lo que va a suceder entonces con esta función al transformarse en una serie es que ya no vamos a tener la función así como nosotros la vemos, sino que la vamos a convertir en una serie de ondas, ¿sí? Porque las funciones seno y coseno son funciones senoidales, es decir, que tienen forma de onda. Entonces la vamos a convertir en una serie de ondas que van a aproximarse lo más posible a la función original, pero evitando las pérdidas de información que tenemos. Por ejemplo, por decir algo, la función podría verse así, una vez transformada en serie, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿la función tiene la misma forma original? No, pero se aproxima bastante. De hecho, entre más valores nosotros le demos a la sumatoria de nuestra serie, porque fíjense que la sumatoria va desde 1 hasta infinito, ¿sí? Entonces, conforme esta sumatoria converja, pues se va a aproximar lo más posible a la forma de la función original. Pero fíjense que esta línea que tenemos aquí en negro, o sea, esta función graficada en forma de serie, pues primero que nada ya es una función continua, ¿sí? Ya no tenemos saltos. Entonces, esta función me evita la pérdida de información y además me permite trabajar más fácilmente con ella. Al ser una función que es continua, pues la voy a poder integrar, la voy a poder derivar, la voy a poder transformar según sea necesario. ¿Sí? Entonces, básicamente ese es el análisis que tenemos que buscar o por el cual estamos nosotros transformando una función o expresando más bien una función en términos de su serie de Fourier, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque generalmente vamos a tener funciones discontinuas y queremos nosotros eliminar esas discontinuidades y esto se logra convirtiendo la función entonces en una serie de ondas, ¿vale? Entonces, habiendo dicho esto y con las fórmulas que ya teníamos, pues vamos a ver precisamente
¿cómo es que vamos a poder transformar o cómo es que vamos a poder calcular la serie de Fourier de una función? Denme 2 segunditos, esperen. Maestra, ¿nos puede dar 2 segundos donde se ven los apuntes? Ok. Listo, una disculpa. Ok, entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a tener la siguiente función. La función dada es una función escalonada que vale 0 cuando x va de menos pi a 0 y vale pi menos x cuando x va de 0 a pi. Si nosotros graficamos esta función, va a suceder, como nos sucedía ahorita, que va a ser una función escalonada, ¿sí? La función está definida entre menos pi y pi. ¿Cómo sabemos? Pues porque son los límites que tenemos aquí en la definición de la función, ¿sí? Ahora, entre menos pi y 0, la función vale 0. Por lo tanto, es una línea recta constante sobre el eje de las x. Ustedes imagínense que está ahí bien derecha, ¿sí? Entonces, déjenme pongo así aquí, ¿ok? Y entre 0 y pi, la función es una recta con pendiente de menos 1 que pasa por pi, ¿sí? Entonces, este es pi aquí arriba también, y la función va a estar así. Más derecha, pero así. ¿Sí? Esa es entonces la función que nosotros tenemos. Y queremos expandir esta función en una serie de Fourier. Básicamente lo que queremos hacer es encontrar otra representación para esta misma función que tiene un periodo de 2pi, ¿sí? Porque eso es sobre lo que está definida, y queremos encontrar una representación que sea senoidal, o sea, en forma de ondas, en lugar de así como un brinquito, ¿sí? Entonces, para hacer esto, muchachos, pues lo que tenemos que hacer es calcular precisamente cada uno de los coeficientes de Fourier, ¿sí? Entonces, pues lo primero que haríamos sería, y aquí no importa en qué orden los calculemos, ¿no? Nada más que por convención vamos a calcularlos en orden. Entonces, primero que nada calculamos el coeficiente A0. A0, nuestra fórmula nos dice que es 1 sobre p integral de menos p a p de la función de x. ¿Okay? En este caso, revisando la función que nosotros tenemos, pues podemos decir que el intervalo de menos p a p es el intervalo que va de menos pi a pi, ¿sí? Entonces, nuestros límites de integración, pues precisamente tienen que ser de menos pi a pi. Este coeficiente entonces sería 1 sobre pi integral de menos pi a pi de la función. Pero como la función es una función escalonada que tiene dos valores distintos dependiendo del intervalo sobre el cual se defina, pues vamos a tener que hacer dos integrales. Una integral para el intervalo de menos pi a 0 y otra integral para el intervalo de 0 a pi. Esto se puede hacer por el teorema del valor medio de las integrales, ¿sí? O sea, las puedo separar de esta forma, ¿no? Fíjense que o sea, el intervalo total sobre el cual estoy integrando sigue siendo de menos pi a pi, pero lo hago en dos secciones. ¿Por qué específicamente en estas secciones? Pues porque son las que están dadas por la definición de la función, ¿ok? Ahora, ya que planteo mis integrales, pues no es cosa más que de resolverlas. Vamos a tener aquí 1 sobre pi, la primera integral evidentemente me va a dar 0, y la otra integral sería, bueno, lo voy a separar. Tendríamos pi x menos x cuadrada sobre 2, evaluado de 0 a pi. Entonces, al evaluar en los límites de integración, vamos a tener pi por pi
menos pi al cuadrado sobre 2 menos 0. Esto nos va a dar entonces pi menos pi medios. Y esto va a ser pi medios. ¿Ok? Ese es el valor de nuestro primer coeficiente, que es el coeficiente A0. Ojo, el coeficiente A0, muchachos, siempre debe de ser una constante. Entonces es importante que si al evaluar este coeficiente obtienen ustedes un valor en términos de X o de N o de alguna otra variable, pues que lo revisen, ¿sí? Porque AN siempre debe de ser una constante. Perdón, A0 siempre debe ser una constante. Bien, ya que obtuvimos este valor, lo voy a marcar aquí para ahorita regresar a él, calculamos ahora el coeficiente AN. La fórmula de AN me dice que es 1 sobre P integral de menos P a P de la función por el coseno de N pi sobre P X. N, muchachos, corresponde a los términos de la sumatoria, o sea, es de 1, 2, 3, así hasta infinito. ¿Sí? Al final n es una constante, pero es una constante que va a ir variando, nada más que sus valores ya están definidos, porque son los que se definen mediante la sumatoria en la serie. Estos de aquí. Ya tengo como 27 colores ahí encima. Estos, ¿sí? O sea, n va de 1 hasta infinito y es un contador que va de 1 en 1. Bien, entonces, regresando acá, ¿sí? Pues vamos a plantear precisamente esta integral. Esto va a ser 1 sobre pi integral de menos pi a pi de la función por el coseno de n pi sobre pi x de x. ¿Sí? Recordemos entonces que como la función tiene dos valores dependiendo del intervalo sobre el cual se defina, pues entonces esta integral yo la voy a tener que dividir en dos. Una integral que vaya de menos pi a 0, donde la función vale 0, ¿sí? Más una integral que va de 0 a pi, donde la función vale pi menos 0. ¿Ok? Y entonces, pues evidentemente esta primera integral me va a dar 0 y entonces solamente tengo que resolver la segunda, que sería 1 sobre pi, es el que está aquí afuera, y esta integral, muchachos, se va a tener que realizar haciendo una integral por partes, ¿sí? Espero que se acuerden de estas. U sería pi menos x, db va a ser coseno de n x, entonces du es menos dx y v es positiva, ¿verdad? La integral 1 sobre n seno de nx, ¿no? Borrar esto para que no quepa. Bien, entonces tendríamos 1 sobre pi y la integral por partes es u por b seno de nx menos la integral de b por du. Entonces aquí el menos y el 1 sobre n salen y nos queda seno de nx. ¿Ok? Esta segunda integral que me queda, pues es una integral directa. Nada más hay que completar el diferencial. Seno de nx. Y la integral de seno es menos coseno. Completando el diferencial nos quedaría menos 1 entre n coseno de nx. Y todo esto lo evaluamos de 0 a pi. ¿Ok? Y entonces, pues, aplicando precisamente los límites de integración, vamos a tener pi menos pi sobre n seno de n pi menos 1 entre n cuadrada coseno de n pi menos pi menos 0. Dígame, Germán. Podríamos ir un poquito más lentos, que me estoy quedando muy atrás con los apuntes. Sí, Gracias. de todas formas hago una pausa para que terminen de copiar. ¿Sí? Gracias, maestro.
Bien, entonces de hecho voy a hacer la pausa aquí y voy a poner aquí así. Ok, entonces muchachos, aquí lo único que estamos haciendo pues es evaluar, ¿sí? Y vamos aquí a hacer una pausa, además de para que se pongan al corriente con los apuntes, para hacer una pequeña nota. Sí, esta nota es importante. Cuando nosotros estamos evaluando las funciones trigonométricas seno y coseno, estas van a tener ciertos valores específicos, ¿sí? Para cuando se evalúan en cero y en un múltiplo entero de pi. Por ejemplo, si nosotros hacemos el seno de 0, este siempre va a valer 0, pero el coseno de 0 vale 1, ¿sí? Y cuando nosotros evaluamos el seno en un múltiplo entero de pi, ya sea positivo o negativo, ¿sí? Esto me va a dar también 0. Pero el coseno de un múltiplo entero de pi vale menos 1. Esto lo podemos ver en las gráficas de cada una de las funciones, ¿sí? Germán, ¿puedo subir un poquito el pizarrón? Sí, claro, maestro. Okay. Esto lo podemos ver en las gráficas de cada una de las funciones. Cuando nosotros graficamos la función seno, tenemos algo así. El seno de 0 es 0, el seno de pi, 2pi, 2pi, y luego acá sería menos pi y menos 3pi. ¿Ok? Entonces, voy a cambiar de color. La gráfica del seno se ve así. En 0, en medio, en verde. ¿Sí? Fíjense que cada vez que la gráfica pasa por un múltiplo entero de pi, pues es una raíz, ¿sí? O sea, es uno de los cruces que hace en el eje de las x y por lo tanto su valor es 0. La gráfica de coseno, por otra parte, se ve así. Perdón, los límites de aquí arriba van de 1 a menos 1. ¿Sí? Y la gráfica de coseno se ve así. Así. Muy fea, pero así. En la gráfica de coseno, cada vez que plazamos por un múltiplo entero de pi, ¿sí? Este va a valer menos 1 o 1, dependiendo de si el múltiplo es par o es impar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a lo que se refiere esto de aquí, es que si evaluamos coseno de pi, pues esto sería, se me olvidó esto. Esto sería menos 1 a la 1, es decir, menos 1, ¿no? Que es precisamente este valor. Pero el coseno de 2pi, pues sería menos 1 al cuadrado, que es 1, que es precisamente este valor. ¿Ok? Entonces, esto es algo que debemos de recordar, cuando estemos haciendo las evaluaciones de nuestras integrales. Entonces, volviendo a nuestro problema. Ya habíamos evaluado los límites superior e inferior. Vamos a ver cómo podemos simplificar esto. Pues primero que nada aquí pi menos pi me va a dar 0 y pues esto me va a quedar como 0, ¿no? Y luego aquí me va a quedar entonces menos 1 sobre n cuadrada coseno de n pi menos pi sobre n seno de 0 menos 1, más 1 entre n cuadrada coseno de 0. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho lo que acabamos de ver acerca de los valores del seno y del coseno, ¿sí? Pues primero que nada el coseno de n pi dijimos que era menos 1 a la n, es decir que sus valores fluctúan entre 1 y menos 1 dependiendo de si el múltiplo de pi es un múltiplo par o un múltiplo impar. Luego el seno de 0 dijimos que valía 0 y el coseno de 0 dijimos que valía 1, ¿sí? Entonces esto va a ser menos 1 sobre n cuadrada por menos 1 a la n más 1 entre n cuadrada.
Simplificando un poquito, podemos factorizar el 1 entre n cuadrada y tener entonces que el valor de nuestro coeficiente a n va a ser 1 menos 1 sobre n entre n cuadrada por pi. ¿Sí? Este sería el valor de an. Ya tenemos entonces dos de los tres coeficientes. Vamos a ver qué pasa con el tercero, que es el coeficiente bn. Entonces, bn, la fórmula nos indica que es 1 sobre p integral de menos p a p de la función, pero ahora por el seno de n pi sobre px. ¿Sí? Tomando en cuenta los valores que tenemos de nuestra función, pues esto va a ser 1 sobre pi integral de menos pi a pi de la función por el seno de n pi sobre pi x de x. Muchachos, aquí todo esto es parte del argumento del seno o del coseno, ¿sí? O sea, va todo junto, ¿sale? Para que no vayan a intentar sacar la x o algo así. Bien, entonces como ya dijimos, pues tenemos una función que es escalonada, entonces vamos a tener dos valores distintos para los dos intervalos sobre la cual está definida. El primer intervalo que va de menos pi a 0, la función vale 0, por el seno de nx. Más el segundo intervalo de 0 a pi, la función vale pi menos x por el seno de nx. En este caso, pues nuestra primera integral se nos hace 0, ¿no? Y entonces únicamente integramos la segunda parte, que sigue siendo una integral por partes, así como la que hicimos ahorita. Entonces, u sería pi menos x, du es menos dx, db va a ser el seno de nx de x, y v sería menos 1 entre n coseno de nx. ¿Sí? Entonces, la fórmula de la integral por partes nos dice que es u por v, que sería x menos pi sobre n coseno de nx, menos la integral de v por du, que sería 1 entre n integral de coseno. ¿Sí? Esa segunda integral que nos queda es una integral directa, nada más se va a completar el diferencial, ¿sí? Entonces vamos a tener 1 sobre pi, x menos pi sobre n coseno de nx, menos 1 entre n cuadrada, seno de nx. Y todo esto lo vamos a evaluar en el intervalo de 0 a pi. Y entonces, pues, hacemos la evaluación de los límites, ¿no? Tendríamos el límite superior, que sería pi menos pi sobre n coseno de nx menos 1, coseno de n pi, ¿no? Que hay que evaluar, menos 1 entre n cuadrada, seno de n pi, y luego evaluamos el límite inferior, menos 0 menos pi sobre n coseno de n por 0, menos 1 entre n cuadrada, seno de n por 0. ¿Sí? Entonces aquí pues podemos ir, dado los valores que acabamos de recordar, ¿sí? Podemos ir simplificando. Sabemos que el coseno de n pi vale menos 1 a la n. Sabemos que el seno de n pi vale 0. El coseno de 0 vale 1 y el seno de 0 también vale 0. Simplificando esto, pues vamos a tener este primer término, aunque el coseno no se haga 0, pero pi menos pi, pues sí, ¿no? Entonces se hace 0, entonces se elimina completo. El segundo término también se elimina, y aquí nos quedaría entonces pi sobre n por 1, y ya, ¿no más? Sí, ¿verdad? Porque el seno también se elimina. Entonces, al parecer quedó muy sencillo.
Entonces tendríamos, simplificando aquí, pues tendríamos que Bn es nada más 1 sobre n. Y este es el valor del tercer coeficiente. Ahora, ya que encontramos los tres coeficientes, lo que nosotros queremos hacer es expresar la función original que teníamos en términos de una serie de Fourier. Es decir que nuestra función, ¿sí?, la vamos a expresar como, y voy a poner aquí la fórmula, A0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de AN por el coseno de n pi sobre px más bn por el seno de n pi sobre px. ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos cuánto vale P y también ya sabemos cuánto valen los coeficientes A0, AN y BN, ¿sí? Porque es lo que acabamos de calcular. Entonces, para expresar la función f de x en términos de la serie de Fourier, pues únicamente tenemos que sustituir. Tendríamos que nuestra función va a ser A0, no me acuerdo cuánto nos dio. A0 fue pi medios, ¿sí? Entonces va a ser pi medios sobre 2 nos va a dar pi cuarto, más la sumatoria, ¿sí?, de AN, que AN dijimos que era 1 menos menos 1 a la n sobre n cuadrada pi. Aquí va a ser va a ser 1 menos menos 1 a la n sobre n cuadrada pi por el coseno de mx más bn, que fue 1 sobre n, por el seno de n. ¿Okay? Esta es la serie de Fourier que representa a nuestra función original, ¿sí? O sea, la idea es que si nosotros graficamos esta serie de Fourier, asignándole distintos valores a la sumatoria, ¿sí?, a esta sumatoria, entonces lo que estaríamos haciendo sería obteniendo una función muy, muy similar a nuestra función original. En otras palabras, esta serie, muchachos, pues es valga la redundancia, una serie o una secuencia de sumas de los diferentes coeficientes que tenemos. Si nosotros la queremos expandir, lo que tenemos que hacer es darle distintos valores a nuestra variable n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para n igual a 1, pues vamos a tener que, esto valdría 1 menos 1 a la 1 sobre 1 cuadrado pi coseno de x más 1 sobre 1 seno de x, ¿sí? Entonces, simplificando, el primer término de la serie sería, bueno, 1 más 1 va a ser 2 sobre pi coseno de x más seno de x, ¿sí? Eso es para cuando n vale 1. ¿Qué sucede cuando n vale 2? ¿No? Cuando n vale 2, sustituyendo en la serie que tenemos, ¿sí?, sustituyendo los valores de n aquí en la serie, pues tendríamos que esto valdría 1 menos menos 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado por pi por el coseno de 2x más 1 sobre 2 el seno de 2x. Es decir, el siguiente término de la sumatoria sería, esto va a ser 0 y nos va a quedar 1 medio del seno de 2x. ¿Okay? Y así nos podemos ir. Vamos a desarrollar uno más nada más. Cuando n vale 3, esto va a ser 1 menos menos 1 al cubo sobre 3 al cuadrado por pi
por el coseno de 3x más 1 sobre 3 por el seno de 3x. Y entonces esto va a ser 2 sobre 9 pi coseno de 3x más 1/3 seno de 3x, ¿sí? Y en teoría, pues lo que tendríamos que hacer sería desarrollar esto hasta el infinito, ¿no? O sea, darle valores infinitos a n. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Quiere decir que si yo esta serie, ¿sí? Esta serie completa, la desarrollo, lo que voy a tener es una secuencia de sumas de senos y de cosenos. Y esa secuencia de sumas va a tener la siguiente forma. Es decir, la función va a ser igual a pi cuartos más, cuando n vale 1, que nos dio 2 sobre pi coseno más seno. 2 sobre pi coseno de x más seno de x. Más, cuando n vale 2, que nos dio 1/2 seno de 2x. Más, cuando n vale 3, de 3x más 1/3 seno de 3x. Más cuando n vale 4, más cuando vale 5, más cuando vale 6, y así hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, esta secuencia de series, de senos y de cosenos que tenemos aquí, pues así visualmente no nos dice mucho, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, o sea, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? Bueno, recordemos nuestra función original. ¿Quieren? La función, algebraicamente, dijimos que valía 0 cuando estábamos en un intervalo de 0 a, perdón, de menos pi a 0. De menos pi. No tengo espacio, yo me equivoco por acá. De menos pi a 0 y valía pi menos x de 0 a pi. ¿Sí? Entonces dijimos que gráficamente pues se veía como esto es menos pi, aquí arriba está pi y aquí está pi. Gráficamente se veía así. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy haciendo es, con esta serie, yo estoy proponiendo que esta misma función se puede representar de otra manera, ¿sí? En este intervalo, y esta manera pues tiene que ver con una serie de senos y de cosenos. Por ejemplo, podría quedar algo así, ¿sí? Que volvemos, o sea, es una función continua. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros darnos una idea de que esto es lo que está sucediendo? Bueno, pues primero que nada podemos nosotros tomar un valor, ¿no? O sea, por ejemplo, si esta función la evalúo yo en menos pi medios, ¿cuánto debe de valer la función? O sea, si la función original la evalúo en menos pi medios, ¿cuánto vale la función? Pues vale 0, muchachos, porque menos pi medios se encuentra en este intervalo. Lo puedo también ver gráficamente, o sea, menos pi medios pues está aquí en medio, ¿no? Y aquí está menos pi medios, y pues la función en ese punto vale 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo aquí, en este desarrollo en serie, evalúo la función en menos pi medios, me debe de dar también un valor aproximado a 0. A lo mejor no me da exactamente 0 porque, pues evidentemente, aquí nada más desarrollamos 3 términos, ¿sí? Para n1, para n2 y para n3, o sea, eso es súper poquito. Pero entre más términos yo desarrolle, pues me va a dar un valor que más se aproxime al valor de 0. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, precisamente lo que estamos haciendo, pues es encontrar otra manera de representar la misma función, es decir, los mismos valores que representa la función, pero ahora en una forma de funciones trigonométricas.
¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿Nadie? ¿Nada? Ok. Entonces, pues les digo que en este caso de las funciones de las series de Fourier, son, cualquier función definida en un intervalo simétrico se puede representar en términos de serie de Fourier, pero son más utilizadas para representar funciones del tipo escalonado, como esta que tenemos aquí, funciones que dan un brinco, funciones que tienen alguna discontinuidad, ¿sí? Y esas funciones, muchachos, hablando de aplicaciones, pues representan señales, cargas, impulsos eléctricos, ¿sí? Fuerzas que se aplican sobre una viga. Entonces, lo que queremos hacer pues es cambiar o poder representar esto de una forma discontinua a una forma continua. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? Yo creo ya que hagamos ejercicios, vamos a salir con más dudas, ¿no? Porque pues apenas estamos digiriendo toda la información. Sí, yo creo que sí. Bueno, déjenme detener aquí la grabación.